Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes o el horario en el que ustedes estén dando clic en este enlace y que puedan aprender junto a mí un poquito más acerca del libro de Mormón. Un aprendizaje en conjunto en el que vamos a ir descubriendo o redescubriendo cosas importantes que el libro de Mormón nos deja en nuestras vidas. Recordemos que la semana pasada aprendimos acerca de la importancia de los profetas, de que existe algo que siempre se repite en el llamado profético. Los profetas oran, reciben la revelación, hay una amonestación al pueblo, pero lamentablemente muchas de las veces los profetas son rechazados. Aprendimos acerca de la fe de Nefi y de que siempre debemos saber que si el Señor nos da un mandamiento es porque Él allanará el camino para que podamos cumplir con ese mandamiento en particular. Espero que este conocimiento del libro de Mormón y esa invitación que hicimos en la clase pasada de poder redactar una carta la hayamos hecho y la podamos transmitir en su momento a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos. Si todavía no la has hecho, no hay problema, tenemos la oportunidad de hacerlo en el momento en que nosotros nos sintamos listos para poder expresar nuestro testimonio o nuestra experiencia espiritual acerca del libro de Mormón. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo y vamos a analizar los capítulos del 6 al 11 del libro de Mormón. Ustedes se preguntarán, o alguna vez se han preguntado, o quizás recién han de preguntarse, ¿cuál es el propósito del libro de Mormón? Cuando los autores crean libros o escriben libros, siempre tienen un propósito. Puede ser el de entretener, puede ser el de enseñarnos cierta materia. Si leo un libro de cocina, quizás a aprender cierta receta en particular. Si leo un libro de ciencias, pues nutrirme con cierto conocimiento científico. Pero ¿cuál es el propósito por el que Nefi y los demás profetas que escribieron el libro de Mormón hicieron esta tarea tan importante? Pues vamos a descubrirlo y vamos a leer, por favor, en el capítulo 6 de Primera de Nefi, vamos a leer cuál es el propósito por el que nuestro querido Nefi redactó en las planchas para que nosotros podamos tener en la actualidad el libro de Mormón. Vamos a leer, por favor, el 4 y el 5. Dice así: porque toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham, y al Dios de Isaac, y al Dios de Jacob, y sean salvos. De modo que no escribo las cosas que agradan al mundo, sino las que agradan a Dios y a los que no son del mundo. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito por el que Nefi escribió en las planchas que actualmente son escritos, traducidos por el poder de Dios, que conocemos como el libro de Mormón? Porque toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y sean salvos. El presidente Ezra Taft Benson, acerca de este propósito del libro de Mormón, nos dice: el libro de Mormón lleva a los hombres a Cristo. Habla con sencillez de Cristo y su Evangelio. Da testimonio de su divinidad, de la necesidad de que haya un Redentor y de la urgencia de depositar nuestra confianza en Él. Da testimonio de la caída y de la expiación y de los primeros principios del Evangelio, e incluso de nuestro deber de tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito, así como de renacer espiritualmente. Proclama que debemos perseverar hasta el fin en rectitud y llevar la vida moral de un santo. Liaona de mayo de 1988. Entonces, ¿cuál es el propósito del libro de Mormón? Sabemos que el libro de Mormón nos acerca más a Jesucristo y que por medio de él podemos fortalecer nuestra fe en Él. Aprendemos de Él, leemos de Él, y es el ejemplo
que los profetas quieren que nosotros sigamos, la vida y el Evangelio de Jesucristo. Y el día de hoy, es el primer principio que aprenderemos en nuestro estudio del Libro de Mormón. Aprenderemos entonces que el Libro de Mormón nos acerca más a fortalecer nuestra fe en Jesucristo. Me encanta saber esto. Yo realmente sé que Jesucristo es la parte central del Libro de Mormón, que todo lo que nosotros aprendemos en el Libro de Mormón nos ayudarán a nosotros a que podamos poco a poquito parecernos un poquito más a nuestro Salvador Jesucristo. Y tal como lo dijo el presidente Ezra Taft Benson, es un libro sencillo, es un libro que tiene las palabras precisas para que cada una y cada uno de nosotros podamos fortalecer nuestro testimonio de Jesucristo. Ahora bien, recordemos en la clase pasada, los hijos de Lehi tuvieron que regresar a Jerusalén y regresaron con un propósito: obtener las planchas de bronce, importantísimas para su viaje en el desierto. ¿Y recordamos qué contenía en estas planchas? Pues la genealogía de Nefi, de Lehi, y los 5 libros de Moisés. Entonces, ¿fue una misión fácil? No lo fue, pero ¿fue una misión en la cual el Señor preparó la vía? Sí, el Señor preparó la vía y fortaleció la fe de Nefi y aún de sus hermanos en el camino de retorno a Jerusalén y a su término cuando llegaron nuevamente al Valle de Lemuel y entregaron las planchas a Lehi. Ahora, no solamente el Señor les dio esta misión, sino que una vez que ellos habían regresado al Valle de Lemuel y habían cumplido esta misión de las planchas de bronce, recibieron una nueva misión. ¿Recordamos cuál es? Pues vamos a leer en el capítulo 7 de Primera de Nefi, ¿qué otra misión el Señor tenía preparado para los hijos de Lehi? Vayamos por favor a Primera de Nefi, capítulo 7, y dice así, en el 1: y ahora nos está contando Nefi, y ahora quisiera que supieseis que cuando mi padre Lehi hubo concluido de profetizar concerniente a su posteridad, el Señor le habló de nuevo. Recordemos que Lehi era un profeta, entonces estaba en constante comunicación con nuestro Padre Celestial. ¿Y qué le dijo el Padre Celestial? Diciendo que no convenía que él, Lehi, llevase a su familia sola al desierto, sino que sus hijos debían tomar mujeres por esposas para levantar posteridad para el Señor en la tierra de promisión. El Señor dio un nuevo mandamiento. No podían seguir su viaje por el desierto a menos que los hijos de Lehi tomaran esposas a fin de que, ¿cuál es el motivo? A fin de levantar posteridad para el Señor en la tierra de promisión. Entonces, estamos nuevamente frente a una nueva misión. Debían volver a Jerusalén. ¿Y cuál era el propósito? El Señor quería que sus hermanos y Nefi tuvieran esposas para que en el matrimonio pudieran levantar posteridad para el Señor en la tierra de promisión. Hermanos y hermanas, este acontecimiento, esta orden, estas enseñanzas que tenemos plasmadas en el Libro de Mormón nos enseñan que el Señor prioriza, o para Él es importante el que existan las familias, porque dentro de las familias podemos levantar simiente, posteridad para Él y su obra.
La familia es fundamental en la obra de Dios. Es a través de la familia que nosotros podemos progresar. Es el núcleo en el que nosotros nos podemos proteger y en el que nosotros tenemos la obligación y el mandato de Dios de poder tener a nuestras hijas e hijos. Ahora bien, ¿por qué es tan importante para el Señor las familias? ¿Y por qué es tan importante que nosotros podamos tener a nuestra familia fortalecida? ¿Por qué es tan importante que nuestras hijas e hijos puedan nacer en el matrimonio? Vamos por favor a leer en el libro de Doctrina y Convenios, (131) y dice así, en los versículos del 1 al 2: y en la gloria celestial hay 3 cielos o grados, y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Sé, hermanas y hermanos, que el matrimonio es ordenado por Dios y que debe ser para cada una y cada uno de nosotros una meta en nuestra vida. Y si en algún momento hemos perdido la visión de este mandato, pues tenemos la oportunidad, gracias al arrepentimiento, de poder nuevamente enrumbar nuestro camino, nuestro propósito y nuestra meta. Porque en la gloria celestial, el más alto grado solo se consigue por medio del matrimonio. Y espero con todo mi corazón que este acontecimiento en nuestras vidas pueda ser una de nuestras mayores metas. Ahora bien, en el libro el manual de estudio del Libro de Mormón, podemos ver que en relación a este importante convenio o a esta importante misión que cada una y cada uno de nosotros tienen en la vida, el presidente Richard Scott dijo, el presidente del Quórum de los 12 Apóstoles: cuando llegues a la edad de madurez apropiada, obtén las ordenanzas del templo que puedas recibir. Si por el momento ello no incluye el sellarte en el templo o un cónyuge recto, vive para hacerlo. Ora por ello. Ten fe en que lo conseguirás. Nunca hagas nada que te impida ser digno de ello. Si has perdido la visión del matrimonio eterno, reavívala. Hermanas y hermanos, yo quiero agradecer a nuestro Padre Celestial por la oportunidad maravillosa que nos da de que podamos ser familias eternas. Y aún estoy más agradecida porque Él no deja de darnos la oportunidad. Si alguno de nosotros en algún momento realmente hemos perdido esa visión o hemos tomado decisiones que nos han apartado de esta meta, no es tarde. Claro que no. Tenemos la posibilidad de reavivar ese sentimiento en nuestro corazón y tenemos la decisión en nuestro terreno. Y sé que así como a Nefi le fue dada la oportunidad de recuperar las planchas de bronce y luego de ello le fue dada la posibilidad de regresar a Jerusalén y tomar a las hijas de Ismael como esposas y regresar al desierto, también a cada una y a cada uno de nosotros nos llegará la oportunidad. Entonces, este es el segundo principio. Recordemos que el matrimonio es ordenado por Dios y es importantísimo para que cada una y cada uno de nosotros pueda levantar posteridad para la obra de Dios.
Me regocija saber de que tengo unos padres celestiales que también piensan en que nosotros, sus hijos, podamos seguir su ejemplo y podamos seguir aumentando nuestra posteridad y nuestra simiente dentro de los lazos de amor y del matrimonio que Él ha ordenado. Ahora, continuemos viendo qué más sucede. Si nos ponemos a pensar, Nefi volvió al desierto con sus hermanos, trajo las planchas de bronce. Nos hemos preguntado, ¿por qué esta misión fue tan importante? ¿O qué relación tiene esta misión con la otra misión de volver al desierto para esta vez buscar esposas? ¿Alguno de nosotros o de nosotras nos hemos preguntado, ¿por qué no fue que en el primer viaje, cuando fueron por las planchas de bronce, también hubieran buscado esposas? ¿Por qué hacer dos viajes? ¿Por qué hacer ese doble esfuerzo? Pues veamos. Vamos a ver en el libro de Primera de Nefi 5:21 un poquito la respuesta a aquellas personas que quizá como yo nos hemos hecho esta pregunta. Entonces vayamos a Primera de Nefi, capítulo 5. Muy bien. Versículo 21. Una vez que Nefi y sus hermanos trajeron las planchas de bronce, vamos a ver que ellos empezaron a leer, a escudriñar. Y miren lo que pasó. Y habíamos obtenido los anales que el Señor nos había mandado, y los escudriñamos, y descubrimos que eran deseables, sí, de gran valor para nosotros, por motivo de que podíamos preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos. Entonces, ¿por qué creen ustedes que el haber obtenido las planchas de bronce previamente al mandato de conseguir esposas preparó al Nefi y a sus hermanos en esta nueva responsabilidad de formar familias? Por motivo de que podíamos preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos. ¿Cómo nos ayuda a los que somos padres, esposos, esposas, madres? ¿Cómo nos ayuda las Escrituras en la crianza y fortalecimiento de nuestros hijos e hijas? Pues así como a Nefi y a sus hermanos se les mandó obtener las planchas, escudriñaron, se regocijaron en ellas y comprendieron que esos mandamientos eran de importancia para la vida de sus hijos, de la misma manera nosotros, hermanas y hermanos, debemos de comprender que las Escrituras en nuestra vida familiar son fundamentales para nuestro fortalecimiento espiritual y como familias. Sé que por medio del estudio de las Escrituras podemos ayudar a nuestras hijas e hijos a que puedan crecer en Cristo, a que puedan fortalecer su testimonio de Él y a que puedan sentir el amor de nuestro Padre Celestial, de un tierno y amoroso Padre Celestial. Así que esto es algo que nosotros debemos anotar. El estudio de nuestra familia en conjunto, esta lectura espiritual, esta experiencia espiritual va a fortalecernos como familias. Ahora, vamos a dejar un poco este aprendizaje. Hemos visto entonces hasta el momento de que el libro de Mormón
fue escrito con el propósito de acercarnos más y de fortalecer nuestra fe en Jesucristo. También hemos comprendido que el matrimonio es ordenado por Dios y que tiene el propósito de que podamos incrementar la posteridad de sus hijos y que estos deben de cimentarse o de criarse en el Señor. Hemos podido analizar de que es a través de las Escrituras que nosotros podemos ayudar a nuestros hijos e hijas y en general a toda la familia a poder fortalecernos más en Jesucristo. Ahora, vamos a entrar a un capítulo que es muy conocido, pero que encierra unos símbolos muy importantes que resumen un poco nuestra etapa aquí en la tierra y de cómo es que nosotros podremos llegar nuevamente a la presencia de Dios. Así que vamos por favor a leer los versículos contenidos en el capítulo 8 del libro de Nefi. Vamos por favor, pueden leerlo aquí en la pantalla o como ustedes deseen en sus propios libros de Mormón o en sus propias tablets y en donde puedan hacerlo. Entonces, vamos a leer en Primera de Nefi, capítulo 8, versículos del 10 al 12. Sabemos que Lehi en este capítulo ve una visión. Él tiene una visión y en esta visión él ve cosas maravillosas. Así que vamos a ir viendo qué es lo que pasa en esta visión que tiene Lehi. ¿Ok? Dice aquí. En medio del sueño que estaba teniendo Lehi, él ve un árbol. Dice, y sucedió que vi un árbol cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz. Y aconteció que me adelanté y comí de su fruto, y percibí que era de lo más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco y excedía a toda blancura que yo jamás hubiera visto. Entonces, vemos a Lehi que en medio de su visión ve un árbol, pero no era un árbol cualquiera, era un árbol que tenía un fruto especial. Y él percibe que este árbol tenía este fruto que era el más dulce de todo lo que había probado antes en su vida. Era blanco y excedía a toda blancura. Pero lo más importante, dice que cuando probó de este árbol, su alma se llenó de un gozo inmenso. Y al tener esta sensación de gozo, tuvo el deseo que cada uno de nosotras y de nosotros padres tenemos para con nuestros hijos, para con nuestra familia. Tuvo el deseo que su familia también probara de este fruto. Ahora, ¿qué significa este árbol y este fruto? Nefi, cuando escuchó la historia de su padre, de toda la visión que él tuvo, él también quiso conocer por sí mismo los significados de los simbolismos referidos en la visión de Lehi. Vámonos por favor a Primera de Nefi, capítulo 11. Vamos a leer en el versículo 20 y 22 qué es lo que significa este árbol y este fruto de la respuesta que recibió Nefi sobre esta visión. Y dice así: y miré, y vi de nuevo a la Virgen llevando a un niño en sus brazos. Y el ángel me dijo: he aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno. ¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio? Y le contesté: sí, es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Por lo tanto, es más deseable que todas las cosas. Y él me habló diciendo: sí, y el de mayor gozo para el alma. Dos cosas importantes. Cuando Nefi quiso saber la interpretación de qué significaba este árbol y este fruto tan deseable,
él pudo ver a María, la madre de Jesús, en esta etapa, llevando a su niño. E inmediatamente el ángel le preguntó: ¿qué significa entonces este fruto maravilloso que tu padre probó? Y Nefi comprendió que se trataba de el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Y este amor de Dios es evidenciado en el habernos enviado a su Hijo unigénito, Jesucristo, aquí a la tierra, para que cada una y cada uno de nosotros tengamos la oportunidad, por medio de su expiación, de poder ser salvos, de poder probar este fruto más dulce que cualquier cosa dulce que hayamos probado, resplandeciente, que representa el amor de Dios. Entonces, el fruto representa el amor de Dios que se plasma en el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo para con nosotras y nosotros. Sigamos analizando un poco la visión de Lehi, pero que también la tuvo Nefi en respuesta a su fe y a su búsqueda siempre de obtener su propio testimonio. Sigamos. Vamos a ir a Primera de Nefi, capítulo 8, y vamos a ir a los versículos 21 y 23. Vamos a ver qué más sigue pasando en esta visión que tuvo Lehi. Una vez que Lehi estaba en esta visión, bueno, él vio a su familia, los invitó a que pudieran probar de este maravilloso fruto, y de que sus hijos, Lamán y Lemuel, no quisieron ir en su sueño hacia el fruto y en este árbol. Él sigue narrando y dice: y vi innumerables concursos de gentes, muchos de las cuales se estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía al árbol en el cual me hallaba. Y aconteció que se adelantaron y emprendieron la marcha por el sendero que conducía al árbol. Y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas, sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. ¿Qué pasó con estas personas que iban por este camino que conducía al árbol? Surgió un extenso vapor de tinieblas, tanto así que las personas que estaban en el camino se desorientaron y se apartaron del camino, de manera que se perdieron. Hermanas y hermanos, ¿qué representa este vapor de tinieblas? ¿Hemos visto este vapor en nuestras vidas? Existen situaciones que nos impiden muchas veces ver el árbol y el fruto, que nos apartan de la visión. Sí. Todos experimentamos situaciones en las que nuestra visión poco a poco puede desviarse de la meta. Existen diferentes intereses que surgen en esta vida que muchas veces se convierten en nuestros vapores de tinieblas y que nos apartan del amor puro de Dios y que nos apartan incluso de nuestro testimonio de la expiación de Jesucristo. Y muchas veces estos vapores son nuestros propios pensamientos que no nos permiten tener la visión correcta. Si alguna o alguno de ustedes se ha apartado del camino, si en algún momento este vapor nos cegó,
podemos volver, podemos arrepentirnos y no creemos nosotros mismos un vapor en el que pensemos que no es posible, porque sí lo es. Sé que existen muchas dificultades, muchas tentaciones en nuestros caminos, a cualquier edad. Y conforme vamos haciéndonos, pasando la niñez, entrando a la adolescencia, a la juventud, quizás estos vapores se vuelven más intensos. Y en cada etapa de nuestra vida, seguramente podremos reconocer varios de estos vapores. Es mi oración que podamos permanecer firmes, que podamos no caer y apartarnos del camino por la oscuridad o por la confusión que generan estos vapores en nuestras vidas. Ahora, ¿qué más pasa en la visión de Nefi? En la visión de Ley. Vamos a ver en el mismo capítulo que estamos analizando qué es lo que sucede. Vamos a leer el versículo, ya leímos del 24 al 28, 24 al 26, vamos a leer el 27, dice. Perdón, el 26 al 28, dice aquí. Y yo también dirigí mi mirada alrededor y vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso que parecía erguirse en el aire, a gran altura de la tierra, y estaba lleno de personas, tanto ancianas como jóvenes, hombres así como mujeres, y la ropa que vestían era excesivamente fina, y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de lo que se mofaban de ellos, y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Muchas y muchos de nosotros quizá hayamos alcanzado a probar de ese fruto. Hemos podido sentir el amor de Dios y reconocer la expiación de Jesucristo como una gran bendición en nuestras vidas. Quizás hemos celebrado ya convenios importantes con el Señor. Pero existe un gran edificio con muchas personas señalándonos con el dedo del escarnio, que a veces pueden afectar nuestro testimonio. Y al igual que estas personas en la visión de Ley, después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. La adversidad es un constante en nuestras vidas. Y sé que cuanto más nos esforcemos, quizás estén allí los vapores, el edificio grande y espacioso, señalándonos con el dedo de escarnio. Pero sé que cuando reconozcamos que lo único que esto desea es alejarnos del amor de Dios, pues entonces tenemos que fortalecernos a través de nuestra asistencia a la iglesia, a través de nuestras lecturas de escrituras. Tenemos que saber que estas adversidades lo único que están buscando es alejarnos del amor de Dios. Ahora, leamos por favor en Primera de Nefi. A ver, el capítulo 8, vamos a ir al 30, al versículo 30. Pero para ser breve, dice Nefi, en lo que escribo, he aquí, él, se refiere a Ley, vio otras multitudes que avanzaban y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro y siguieron hacia adelante, asidos constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. Los que hemos tenido la oportunidad de leer este lindo capítulo, y los que aún no, los invito a que lo puedan hacer, sabemos que hay una barra que se extiende por el estrecho camino que conduce al árbol, y que aquellas personas que se asieron con firmeza a esta barra de hierro pudieron llegar y probar del fruto.
¿Qué representa esa barra de hierro? Es el Evangelio de Jesucristo. Tenemos las Escrituras, tenemos a los profetas, tenemos la palabra de Dios. Y si nosotros nos asimos fuerte a todas estas herramientas, a todas estas ayudas que el Señor pone en nuestro camino y logramos vencer estos vapores de tinieblas y estas personas que nos señalan con el dedo de escarnio, pues entonces nosotros tenemos asegurados nuestro fruto en el árbol. Hermanas y hermanos, sé con todo mi corazón que Dios realmente nos ama, que Él está con los brazos extendidos para poder entregarnos de este fruto, que va a haber adversidades y que muchas veces no vamos a darnos cuenta en qué momento quizás nos dejamos nublar por este vapor de tinieblas. Es mi deseo que eso no suceda, pero si te ha sucedido, aún está la barra de hierro firme en este camino estrecho y angosto que te va a permitir a ti y a mí y a cualquiera de nosotros poder regresar al sendero y poder volver y probar del maravilloso fruto que nos da la expiación de Jesucristo, el amor de Dios. Sé que Él vive. Sé que Jesucristo es mi Salvador personal. Sé que tengo que aferrarme duro a esta barra de hierro. Sé que tú tienes que aferrarte a esta barra de hierro. Sé que tenemos que evitar estar pendientes de si estamos o no acordes con las tendencias que nos apartan del camino. Y que si estos vapores nos están nublando, sigamos aferrándonos con más firmeza a la barra de hierro. Y que el camino estrecho y la barra siempre estarán allí para nosotros. Sé que el Evangelio de Jesucristo es verdadero y agradezco la oportunidad de aprender más acerca del Libro de Mormón. Y espero que cada una de nosotros reflexione en cuanto al amor de Dios y a este fruto maravilloso que nos está esperando. Espero que podamos encontrarnos una próxima reunión para que juntos podamos aprender un poquito más acerca del Libro de Mormón. Recordemos que este es un espacio en el que podemos tocar algunos de los principios. Sin embargo, es nuestra responsabilidad personal el que podamos seguir estudiando de manera individual todos los versículos contenidos en los capítulos del 6 al 11 y que podamos también esforzarnos por compartir este conocimiento con los seres que más amamos. Nos estamos viendo, es un gusto nuevamente haber compartido con ustedes y nos vemos hasta la próxima.